Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Everardo González Espinosa, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. La materia de Estadística Diferencial a cargo del maestro ingeniero Juan Morales. Y en esta presentación, en este video, vamos a tocar un poco el tema del capítulo 7 y 8 que trata sobre estimadores y tamaños de muestra y pruebas de hipótesis. Estimaciones y tamaños de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Objetivos: entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Ya no son definiciones, aquí tenemos más. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usan para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Intervalo de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa o índice, nivel de significancia, perdón. Y aquí nos muestra los intervalos de confianza, los más comunes y el más utilizado. El más utilizado es el de 95, pero existe el de 90 al 99. El intervalo de confianza se compone del porcentaje del nivel de confianza, así como de el nivel de significancia, que hacen un 100%. La interpretación correcta de un intervalo de confianza es que se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional. Valor crítico, margen de error, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo. El Generic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la proporción de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR? Tenemos que esto no es otra cosa más que se refiere al porcentaje de éxitos o de nacimientos con el género de niña, que es de lo que se trata. Lo podemos obtener simplemente dividiendo esto entre esto, como lo vamos a ver aquí, o aquí lo tengo. 525 entre 574 nos da 0.9146, convertido a porcentaje ya nos da 91.4. O también lo obtenemos al construir un intervalo de confianza, aquí lo pueden ver. Entonces vamos a construir el intervalo de confianza para que vean cómo lo realicé, y ahí vamos a confirmar que es correcto. Vamos a ver a Minitab. Ok. Y vamos a ver estadística básica. Perdón. Estadística básica y una proporción. Aquí tengo los datos ya. El número de eventos, que son los casos positivos o deseados, contra el número de ensayos, la cantidad total. Dice que lo construyamos a un 95%. Aquí ya lo tiene predeterminado. Y le damos OK. Y aquí lo tenemos. Únicamente comparamos contra el que ya tengo en la presentación. Y nos dice que es un .88 contra un .93. .88 contra un .93.
dentro de ese intervalo tiene que estar, por ejemplo, aquí nos decía, de la proporción poblacional P. Se confía en eso. Y por aquí podemos ver que la proporción poblacional, hablando de un 91.4%, que es esto, que hay dentro de este intervalo. Entonces, es un intervalo confiable. Ahora vamos a calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nos regresamos a Minitab y le damos en estadística, aquí, y proporción. Es correcto. Okay. Aquí nada más lo que tenemos que ver es la proporción, que en este caso va a ser del punto 914. Y lo que queremos es el intervalo de confianza. Podemos aquí calcular el tamaño de la muestra y el margen de error. Lo que queremos es el margen de error, a lo cual nos pide el tamaño de la muestra. Si yo quiero calcular el tamaño de la muestra, me pide el margen de error. Si quiero calcular el margen de error, me pide el tamaño de la muestra. Aquí lo tenemos. Seguimos. Este sí creo que cambia. Sí, a un 95%. Aquí lo tenemos al 99%. Lo vamos a corregir. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Y nos arroja este. Lo comparamos contra el que ya tenemos. Es un punto 0.25 y contra un punto 0.21. Punto 0.25 contra un punto 0.21 desde el límite inferior hasta el límite superior. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra. Aquí calculamos el margen de error. Vamos a calcular el tamaño de la muestra, lo que les decía ahorita. Nos vamos igual. Estadística, potencia, tamaño de la muestra. Y aquí estamos. Pero ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra. ¿Qué nos pide? Nos pide el margen de error. Nos dice fuese el 90% con un margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí vamos a cambiar algunos valores. Este ya no va a ser 90, va a ser 90. Y este en vez de 2 va a ser 1, si no me equivoco. Y a un 95, es correcto. Le damos a aceptar. Vamos a ver si coincide. Tenemos 3786, que es lo mismo que tenemos acá, 3786. Este es otro ejercicio igual, es exactamente igual como el que acabo de hacer, entonces me lo voy a saltar por cuestiones de tiempo y vamos a entrar directamente al otro tema, que es estimaciones y tamaños de la muestra, estimación de la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Ok, objetivos. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar ese tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Aquí tenemos definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que la media muestral tiende a variar menos que otras medidas de tendencia central. Tenemos un ejemplo. Dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio del hombre. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación.
se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple de 40 y una esta es un poquito una media muestral de 172.5 libras de peso. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugirieron que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Vamos a igual manera a calcular la mejor estimación puntual, que esto ya por lo que vimos arriba podemos saber que es esta, pero lo vamos a confirmar con un intervalo de confianza. Construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Entonces vamos a irnos de nuevo a MINTAF y vamos a ir a estadística básica, estadística básica, y nos vamos a ir a OneSoftPool. Ok, podemos utilizar datos en columna, pero en este no lo tengo, así que vamos a utilizar este. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra dice que es de 40. Es de 40. Y nos dice que la media muestral es de 172.55 libras. Es 172.55. Y nos dice que hay una desviación estándar de 26. Y dice que lo construyamos a un 95%. Ok. Está a un 95% y le vamos a dar a aceptar. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí lo tenemos. Ok. Lo vamos a comparar. Aquí tenemos el intervalo de confianza. Lo vamos a comparar contra lo que ya tenemos aquí. El intervalo es de 164.49 a 180.61. A 100.8061 con una media de 172.55. Aquí lo que llama la atención es el rango tan alto. Bueno, no es tan alto, pero si tomamos en cuenta que hay una desviación estándar de 26 libras, esto sí se aumenta bastante, pero pues nos da dentro del, la media nos da dentro del intervalo de confianza. Ok, ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra. Ahorita calculamos el margen de error, ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra, pero con un margen de error del 5. Y aquí era de... no, nos da el margen de error porque vamos a calcular también la muestra. Entonces de igual manera nos vamos a estadística, aquí, aquí, y perdón, cancelar, vamos a ir a control E, diferencias, eso no está, cancelar, ok. Vamos a construir, perdón, el tamaño de la muestra, calcule el tamaño de la muestra.
margen de error. Ok, perdón. Estadística. Ok, es estadística. Es este. Y es este. Ok. Vamos a media. No. No, cancelar. Lo que tenemos aquí fue el intervalo de confianza, correcto. ¿Cómo lo construimos? Ya, estadística. Ese es para el intervalo de confianza. Pero ahora lo que queremos es calcular el tamaño de la muestra. Margen de error. Estadística. Potencia y tamaño. Y potencia y tamaño. Sí. Aquí vamos a seleccionar la media, que es la que tenemos conocida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. La desviación estándar es de 26. Y lo que nos pide es calcular el tamaño de la muestra. Es correcto. Y a un intervalo de confianza del 5%. Del 5. Pero con un... Dice que con un margen de error del 95%. Intervalo de confianza del 95%. Ya lo tenemos. Le vamos a aceptar. Y le vamos a aceptar. El tamaño de la muestra. Vamos a con... ok. Vamos a ver. Control E. El tamaño de la muestra. 5. Normal. Ajá. Es de 95. Es correcto. Y la vamos a aceptar. Aquí está. Esta es la muestra. El tamaño de la muestra. Con estos valores. Cambió de... Subió de 40 a 107. Ya con esos valores. Este es otro ejercicio igual. Igual me lo voy a brincar. Ya los estuvimos confirmando. Para pasar al otro tema, estimaciones y tamaños de la muestra. Estimación de la medida poblacional con desviación estándar desconocida. Ok. De definiciones, cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza distribución T de students en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribution T de students, desarrollada por William Gosset en 1876 a 1937, Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery
que necesitaba una distribución que pudiera utilizar como muestra pequeña. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigación, así que Joseph publicó bajo el seudónimo de Students, de ahí el nombre. Definiciones sobre grado de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados en el número de valores muestrales se puede variar después de haber impuesto ciertas restricciones a los valores de los datos. El número de grado de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una medida de 80, podemos asignar con libertad valores de las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de 10 puntuaciones debe ser 80, así que la décima puntuación debe ser igual a 800, menos la suma de las primeras 9, puesto que estas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decidimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n, o es muestra, menos 1. Propiedades de la distribución de student. Elección de distribución Z y T. Utiliza la distribución normal Z. Desviación estándar conocida y poblaciones distribuidas normalmente. Desviación estándar conocida y n mayor. Utiliza la distribución normal T. Desviación estándar desconocida, población distribución normal. Desviación estándar desconocida y n mayor a 30. Ejemplo, peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Aquí ya tengo el resultado, lo vamos a confirmar, pero vamos a abrir este archivo. Va a tardar un poco porque es militar. Vamos a abrir. Ok, ahí está. Ok, esta es la lista de datos que ya tenemos. Y lo que nos pide el ejercicio es la mejor estimación puntual del peso medio y un intervalo de confianza. Vamos a obtener esta realizando esta. Entonces lo que vamos a hacer es realizar un intervalo de confianza. Vamos a hacerlo de manera que es estadística básica. Nos vamos a ir a one sample t. Ok. Aquí
ahora sí vamos a utilizar lo que es la columna. Y nos lo pide a un 95%. Vamos a ver qué, cancelar, es acá, y está al 95%, le vamos a aceptar, y le damos a aceptar. Y nos genera esto. Esto lo vamos a comparar contra el que ya tenemos en el ejercicio. El intervalo de confianza nos dice que es de 24.28 a 30.60. 24.28 a 30.60 es correcto. Y este dato de 27.44 también lo tenemos aquí. Con eso tenemos el inciso A y el inciso B. Ahora calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es igual a 13.65 libras y con un nivel de confianza del 95%. Ok, regresamos igual a Minitab y le vamos a dar a estadística. Acá. Y aquí lo que vamos a seleccionar la media. Ok. Ok, vamos a poner la desviación estándar, que si mal no recuerdo es de 13.65. 3.65. Lo que queremos conocer es el margen de error. No, tamaño de la muestra. Okay. Tamaño de la muestra. Y el margen de error que nos arroja es del 0.3. 3. Al 95% lo tenemos. Vamos a aceptar. Y le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Lo comparamos con el... El tamaño de la muestra sería 82. Y aquí lo podemos ver. Ok. Es otro ejercicio. Igual que el que ya tenemos. Y vamos a entrar al siguiente tema. Estimación y tamaño de la muestra. Estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de la población chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad n-1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de las distribuciones normales de la t-students conforme aumenta el número de grados de libertad. Definiciones. Y nos vamos a brincar hasta el ejemplo del crédito FICO. Utilice... ¿Me puedes conectar? Ejemplo de calificaciones de crédito fijo. Utilice las calificaciones de crédito fijo en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de todas las calificaciones del crédito. A. Calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y el inciso B. Esto lo vamos a conseguir
con el inciso B cuando construyamos el intervalo de confianza. Ok. Entonces vamos a construir el intervalo de confianza. Nos vamos a Minitab de igual manera. Vamos a estadística básica y nos vamos hasta una varianza. Vamos a desviación estándar. Tamaño de la muestra. Tenemos una muestra. Perdón, no, aquí es con el archivo. Ok, esto sí. Lo vamos a cancelar y nos vamos a ir hasta acá. Este se hace utilizando este archivo igual. Abrimos. Y ahí lo tenemos. Okay. Pues nos vamos a estadística. Estadística básica y una varianza. Aquí lo que tenemos son datos en columna. Aquí, listo. No vamos a realizar prueba de hipótesis. El intervalo de confianza que nos requiere es del 95%. Ya lo tenemos, le vamos a aceptar y le vamos a aceptar. Entonces nos arroja este intervalo de confianza con la desviación estándar de 92.2, que ya lo tenemos aquí. Comparando los resultados, tenemos un intervalo de confianza chi cuadrada que va de 81 a 107 y 81.2. El chi cuadrada es 81 a 107 y con Bonnet a 81.2 a 106. La desviación estándar 2.2, una varianza del 8552 de una muestra de 100. Que podemos observar que la desviación estándar está cayendo dentro de este intervalo, cualquiera de los dos. Para calcular el tamaño de la muestra, calculando lo que es el tamaño de la muestra, le vamos a dar estadística, tamaño de la muestra, y aquí sí vamos a seleccionar lo que es desviación estándar. Tenemos una desviación estándar del 92.2. Y lo que queremos es calcular el tamaño de la muestra. Calcular el tamaño de la muestra con un margen de error okay, 72 de 72 75 con un margen de error del 10, 75 con un margen de error del 10 y un intervalo de confianza del 95.
Vamos a aceptar y aceptar. La muestra que nos arroja es de 140. Aquí lo podemos confirmar con un margen de error del 10. El ejercicio siguiente es exactamente igual. Lo dejamos pasar. Prueba de hipótesis. Fundamentos de las pruebas de hipótesis. Definiciones. En estadística, una prueba de hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado a partir de una pequeña es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definición es la hipótesis nula, denotada por HO, es la afirmación de que un valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. Hipótesis alternativa es H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear algunos de los símbolos menor que, mayor que o bien diferente. Método de prueba de hipótesis. La región crítica o región del rechazo es el conjunto de datos de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia anotado con sigma es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga de la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de pruebas de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde se rechaza la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de una naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia. El valor de P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que presenta a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Aquí tenemos lo que son los tipos de prueba de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones de cola extremas debajo de la curva. Lo podemos ver. De la cola izquierda. Prueba de la cola derecha. Y decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula. Criterios de decisión. La decisión de rechazar o no la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de la P, de prueba de hipótesis, o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso de método del valor de la P ha aumentado, junto con la inclusión del valor P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor P
es menor o igual al nivel de significancia, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor al grado de significancia, no la rechace. Reflexión de la conclusión final. Errores de la prueba hipótesis. Error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se realiza el símbolo de alfa para representar la probabilidad de un tipo de error. El tipo de error 2, no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar la hipótesis falsa, la cual utiliza un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Pruebas de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a una proporción. Y tenemos un ejemplo. Ok. Para realizar este. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que el 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son imprecisas. Okay. Ok. Vamos a irnos a Minitab de nuevo. Y vamos a hacer estadística básica y una proporción. Aquí no tenemos datos en columna, así que vamos a utilizar esto. Y vamos a dar los números de eventos. En este caso son 1299. Son 1299 contra número de ensayos, que en esta ocasión son la suma de estos dos. Vamos a ver. 1299 más 5686, entonces igual a 6985. Son 6985. Ahora sí. Vamos a realizar una prueba hipótesis. La proporción dice que 20% de las bombas de gasolina es 0.20. Aquí el grado de significancia dice que las quiere
con un nivel de significancia del 0.01, lo cual implica que el nivel de confianza tiene que ser del 99%. Vamos a cambiar aquí. Es 0. Y dice que el 90%, el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Utiliza el nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que el 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son imprecisas. De que menos del 20%, perdón. Ok. Y vamos a utilizar entonces esta proporción que dice que menos del 20%. La vamos a aceptar. Vamos a arrojar esta. Defectuosos. Esto lo tengo. Vamos a ver si nos coincide. Aquí lo tenemos. Está el 99%, número contra eventos. Es el 2.02. El valor de P, ¿dónde lo tenemos? Aquí está el valor de P, es del 0.02. Y nos dice que el valor de P, si es igual o menor, la rechazamos. Y si es mayor, pues no se rechaza. Aquí podemos ver que, por ejemplo, esta prueba no llega al 20%. El 20% está estipulado en esto. Entonces, por lo tanto, la afirmación de que el 20% de las bombas menos del 20% de las bombas de gasolina son inseguras, imprecisas, es correcto. Si tomamos en cuenta la regla que nos dice que el valor de P es igual o menor a la hipótesis nula, la hipótesis nula se rechaza. Pero si el valor de P es mayor a la hipótesis alterna, entonces no se rechaza. En este caso, 0.02 es menor que la hipótesis nula. Y lo tenemos aquí. Con esto podemos concluir que la hipótesis alternativa es falsa y la hipótesis nula no hay evidencia para poder rechazarla. Estos datos yo los saqué del asistente y lo que estoy viendo ahorita pues no es del asistente. Tenemos otro ejercicio por acá, es exactamente igual. Y ok, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a la media con desviación estándar desconocida, objetivo, someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de desviación estándar, tamaño de la muestra n tiene que ser mayor a 30, tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con las condiciones normales. Ok. Ahora, ejemplo de barco sobrecargado. Debido a una estimación obsoleta del peso medio del hombre y de la mujer, han muerto personas en accidentes de barcos.
Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: N 40, media muestral de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso hombre tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilicé estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 163 libras, que era la recomendación de peso de la N-0404 de la National Transportation and Safety Board. Utilicé un nivel de significancia del 0.05 en el método y el método del valor P. Ok, vamos a ver. Estadística. Ok, es estadística. Estadística básica. Vamos a putty. Datos agrupados. Tamaño de la muestra. Cancelar. Para someter afirmación. Estadística básica. Estadística básica y vamos a utilizar el one sample Z. Resumidos. Tamaño de la muestra va a ser de 40 también. Por aquí lo vi. Sí, 40. 40. Tamaño muestral es de 172.55. 172.55. Desviación estándar conocida de 26. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis. En opciones nos dice con un grado de significancia del 5%, lo cual quiere decir que el nivel de confianza o grado de confianza tiene que ser el 95. Entonces estamos bien para esta parte. Y la afirmación es: utilicé los resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor. En este caso vamos a utilizar esta. Vamos a aceptar. Y le damos... Aquí falta un dato. La hipotética nos dice que es 166.3. 66.3. 66.3. Vamos a aceptar. Nos arroja este valor. Vamos a comparar. Ok. Todo está bien. La media es de 4.11. Acá está. El límite inferior del intervalo de confianza es el 165.79. Ajá. El valor de P es 0.64.
164. Y nos dice que el valor de P tiene que ser menor o mayor que el nivel de significancia. En este caso el nivel de significancia es del 0.5. En este caso es mayor. Cuando es mayor podemos rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, perdón. Y podemos afirmar la hipótesis nula. ¿Qué podemos observar? Dice que el peso de los hombres mayor a 163 libras, que era la recomendación de la mayor a 163, a 166, perdón. Pero tenemos el límite superior en los 165.79 y podemos ver claramente que el peso sí es mayor a 163, porque la media del peso es de 172.2 con una desviación estándar de 26 libras, muy alto hacia arriba y muy alto hacia abajo. Entonces, en base a la regla de que el valor de P, si es mayor que el grado de significancia, que en este caso lo es, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces quiere decir, la hipótesis, vamos a rechazar la hipótesis alternativa, que dice que el peso de los hombres es mayor a 166. Y vamos a quedarnos con la hipótesis nula, que dice que es igual o menor a 163. Ok. El siguiente ejercicio de la Coca-Cola es exactamente igual. Prueba de hipótesis. Con prueba de hipótesis de formación respecto a una media y desviación estándar desconocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso del método formal de la prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra tiene que ser mayor a 30, tamaño de las muestras menores a 30 si los datos cumplen con las condiciones de normalidad. Y tenemos el ejemplo de exceso de velocidad. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora según datos de SIG-ALERT. Utilice un nivel de significancia del 0.5 para resolver la prueba de afirmación de que las velocidades de media de todos los automóviles es mayor que la velocidad media permitida de 65 millas por hora. Ok. Vamos a utilizar estadística, de nuevo estadística básica, pero ahora vamos a tener vamos a multi. De igual manera son datos resumidos, no en columna. Vamos a poner el tamaño de la muestra, es de 40, son 40. La media de la muestra es de 5 y algo, 5.7. No, la muestra tiene una media de 68.4. Es 68.4 y una desviación estándar de 5.5. 5.4, si no me equivoco. 5.7. 5.7.
Y vamos a realizar lo que es la prueba hipótesis con una 64 perdón. Datos resumidos. Aquí. Dice, la muestra tiene una media de 68.4 con una desviación estándar de tanto. Y todos son media de la muestra. Desviación estándar, me falta un dato que no lo veo. Es media de 68.4. ¿Dónde está ese dato que no estoy viendo? Es... Ok, la muestra es de 40. La muestra tiene una media de 64.5. Estándar, nivel de significancia. Ok, ya. Este es el 65. De 65. Ok. En opciones nos dice que el grado de significancia es 5 y es mayor a esta, 65. Ok. Tenemos que la media es mayor a 65 con un... Aquí le vamos a dar y le vamos a aceptar. Ok. Vamos a comparar valores. Tenemos un valor de P0. ¿Es correcto? Y entonces, valor de P menor o igual al grado de significancia, que es de 5. En este caso es menor, por lo cual podemos rechazar la hipótesis nula y podemos afirmar la hipótesis alternativa. Vamos a ver si es cierto. Tenemos un límite superior de velocidad de 66.88.802 que va por encima, una media de 68.4 que es correcto, va por encima de 65 millas por hora y aparte una desviación estándar de 5.7, lo cual nos da un margen más o menos de estas millas de más, por lo cual es correcto decir que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Este es un ejercicio igual. Y ahora vamos a hacer otro. Prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a la desviación estándar o a una varianza. Objetivo: someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional al cuadrado, utilizando un método formal de prueba hipotética. Requisitos: la prueba aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Ejemplo: pulsos del hombre. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele
reportarse entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Si la regla práctica, la desviación, se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilizo los resultados muestrales de un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Ok, esto debería de ser, no, perdón, se refiere a la desviación estándar, que nos vamos a ir a Minitab para estadística, después de estadística básica, y nos vamos a ir hasta una varianza. No tenemos datos en columna, así que vamos a desviación estándar de la muestra, tamaño de la muestra, dice que 40, se pone 40, desviación estándar de la muestra, desviación estándar de 11.3 es 11.3. Realizamos la prueba hipotética. Desviación estándar hipotética. La desviación estándar hipotética es de 10. Y el grado de significancia es del 5. Y queremos evaluar la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Okay. Mayor que, esa es la clave. Es menor que, mayor que. Aceptamos. Y le vamos a aceptar. Ok, vamos a ver. Vamos a el valor de P. Vamos a empezar por el valor de P, que es punto 115. Es correcto, punto 115. Tenemos incluso chi cuadrada. Tenemos por ahí grados de libertad 39, que recuerden que los grados de libertad es igual a n menos 1, n es 40, menos 1 pues son 39, aquí tenemos n. La desviación estándar del 11.3, eso ya lo teníamos como dado, la variancia de 128. Y el valor de t es mayor que el grado de significancia. En este caso es de punto 115 contra punto 0.5. Entonces eso nos va a permitir rechazar la hipótesis nula y tomar como válida la hipótesis alternativa, ya que la regla dice que si el valor de P es mayor que el grado de significancia, entonces podemos, no rechazaremos la hipótesis nula. La hipótesis nula va a quedar como que es igual o menor a 10. Tenemos chi cuadrada 9.6, pues sí, queda debajo de lo que es 10, entonces es correcto. Podemos decir que es igual o menor al valor de P. Tenemos
Tenemos otro ejercicio exactamente igual. Y ya vamos a pasar a lo que son la parte final, donde aplicamos lo conocido a lo que son cuestiones de nuestro trabajo. Tenemos el avance de la unidad 4, desde donde tengo yo un ejercicio en donde afirmamos que después de los resultados obtenidos con el estudio estadística previo, logramos identificar la máquina 186A como la que más aporta millares por mes con producto no conforme con código 504, identificado como Velo, con una cantidad de 17.208 piezas. Se realizó un estudio a 352 números de parte de la producción mensual de esta prensa, de los cuales 127 presentaron problemas de velo. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional en números de parte con velo de la prensa 186A? Esto ya sabemos que lo podemos obtener dividiendo esto entre esto, vendría siendo un porcentaje. 127 entre 325 es igual 39.09. Punto 39, ya en porcentaje es 39.09. Pero también lo podemos corroborar si nos aparece en el intervalo de confianza. Vamos a realizar un intervalo de confianza pues para confirmar lo que ya tenemos aquí en nuestro ejercicio del avance de la unidad 4, pero ya en el trabajo. Entonces, ok, nos vamos a ir, perdón, ok, vamos a ir a estadística básica y una proporción. Vamos a utilizar, ok, el estudio fue, ok, son 127 y 325. Ok, 127 y 325. 25. No vamos a realizar hipótesis nula ahorita, ¿no? Y que nos pide 95%. Vamos a confirmar que está el 95%. No lo está. Vamos a ponerlo 95. Y aceptamos. Le vamos a aceptar. Ok. Tenemos el intervalo de confianza. Vamos a compararlo. Uh-huh. 39. No, algo nos salió mal aquí. Vamos a repetirlo. Eliminar. Ok. Es estadística básica y va a ser una proporción. Tengo los datos bien. Ok. Aceptar.
límite superior y C, me está marcando nada más el límite superior, no sé por qué no me sale el intervalo. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va de nuevo. Y vamos a utilizar número de eventos, son 37, 117. Esta es la muestra poblacional. Este es el 95%. Y, okay. A ver. Es estadística. Perdón. Estadística básica. No sé por qué es una proporción. Datos resumidos. Número de eventos. Perdón. Número de eventos son 127. Es 127. Otro número de ensayos. 325. Son 325 al 95%, correcto. Ahí lo tienen. No sé qué pasó, pero no me lo estaba dando en el otro tab que tenía abierto, me cambió otro. Vamos a corroborar. El intervalo va de punto 33 a punto 44. Punto 33 a punto 44. En la muestra poblacional, como podemos ver, está dentro de ese intervalo de confianza, por lo cual nos hace un intervalo pues bastante efectivo. Tenemos aquí lo que es el margen de error, calcula el tamaño de la muestra. Vamos a calcular el tamaño de la muestra. Ok. Vamos a calcular el tamaño de la muestra, que nos está dando el tiempo. Y le vamos a dar a... cancelar. Es estadística. Y sí, también la muestra. Entonces, proporción. También la proporción. En este caso es de 50%. 50, tamaño de la muestra. Y el margen de error, en este caso es del 2. ¿Qué está pasando? Hace un tamaño de la muestra, ¿es correcto? Ok, este es .05. Es .0, no, .50. 50. Ok, este es .02. 2.
y es 0.02. Delta es el 95%. Está correcto, le vamos a aceptar, le vamos a aceptar. Y tenemos este resultado, 2449 sería el tamaño de la muestra si cambiamos los valores. Aquí está 2449. Ok. Y aquí es donde utilizamos el asistente, un poquito más detallado, el valor de P. Aquí vemos, todo esto es de asistente. Ok, por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima tarea.